Capítulo 13. La llegada a Kitab. No obstante los esfuerzos prodigiosos realizados por los caballos, la noche sorprendió a la comitiva a 40 kilómetros de Kitab, en las inmediaciones del minúsculo y desierto villorrio de Iskander. Hombres y animales estaban tan extenuados por esa marcha de casi 48 horas que todo avance resultaba imposible. Hussein y Tabriz, que no querían arruinar completamente las cabalgaduras, se vieron obligados a ordenar un alto. Por otra parte, los rusos todavía no habían atacado a la ciudad, como lo demostraba el éxodo de gente y ganado que proseguía hacia el oeste. Las 10 o 12 chozas que componían el lugar habían sido abandonadas por sus dueños, contingencia que aprovecharon los expedicionarios para pasar la noche bajo techo. Consumieron deprisa las provisiones que llevaban. En cuanto se tendieron en el suelo, quedaron profundamente dormidos. Solo 2 hombres no cerraron los ojos, Abey y el pastor asaltado que habían recogido cerca de Lamú. Ambos, durante la marcha, se habían cambiado miradas y signos de inteligencia, como si se conociesen de antes. Y cuando el felón, sobrino del Beg, se convenció de que su primo y el gigante dormían, salió silenciosamente de la choza y se dirigió hacia el primer grupo de caballos, junto a los cuales se distinguía una forma humana agazapada. ¿Qué significa tu presencia aquí, Hadgi?, le preguntó al hombre. Recibir nuevas instrucciones, ya que no habíamos previsto la invasión de los rusos. Eso puede haberte hecho cambiar de plan, y como sabía que al perseguirnos tendrían que pasar ustedes por el único vado del río que existe en muchas leguas, resolví esperarte en sus proximidades. Has jugado una carta muy peligrosa. ¿Por qué? Ni tu primo ni el servidor me conocen y engañarlos era cosa facilísima. No hice más que esconder ropa y armas en una mata y, como has visto, la estratagema dio buen resultado. Eres un bandido astuto, reconoció el pérfido. Se hace lo que se puede. Dime ahora, ¿a dónde debo conducir a la muchacha? ¿Conoces algún refugio en las montañas de Khazred Sultán? Sí, existen ahí cavernas magníficas, aunque suden petróleo por todas partes. Bien, entrarás entonces en Kativ, atravesarás la ciudad poniendo bien en vista Talmá y la llevarás a las montañas. Nadie se preocupará de ella aunque pida socorro, ya que los habitantes tienen otras cosas en que pensar. En todo caso, dirás que es una loca que reconduces a su familia. ¿Tus hombres me conocen? No. La noche que viniste al campamento a proponernos el negocio, estaban todos y ninguno ha olvidado tu cara. Deja entonces un par de ellos en Kitab para que me guíen más tarde al refugio. Mira que si tardas mucho, corres peligro de quedar sitiado. Es lo que deseo. Por lo demás, esto a ti no te interesa. Lo que debe interesarte es ganar la suma convenida que ahora te pertenece íntegra por la muerte del Mesbire. La supe. Tu tío fue muy cruel, pero tengo que estarle agradecido porque con su acto me convirtió en jefe de los águilas. No te quejes, pues, y ahora vete y alcanza a tu gente antes de que entre en la ciudad. Adiós, señor, y cuenta con mi fidelidad. Y tú con mis tomanes, replicó con sorna su interlocutor. Hadgi desató un caballo, le envolvió la cabeza para que no relinchase, saltó a la silla y se perdió en la oscuridad de la noche. Los moscovitas llegan en buena hora, murmuró Abey. Baba Bey no habrá olvidado que un día mi padre le salvó la vida y me ayudará. ¿Con que lo querías todo para ti, mi querido primo? Belleza, coraje, admiración de las mujeres, felicidad y nada para mí. Por lo menos tendré a Talmá, la muchacha a quien amo secretamente antes que tú y sin la cual no me importa la vida. Qué poco me conocen ella y tú. Se deslizó en la choza tratando de no hacer ruido y se echó sobre su gualdrapa sin que Hussein y Tabriz se diesen cuenta de nada. A medianoche la tropa empezó a prepararse y los despertó su vocerío y los relinchos de los animales. Salieron al aire libre y dieron la orden de partida. En eso se acercó a Hussein uno de los hartos.
Señor, denunció, falta mi caballo. Y también el hombre que ha recogido junto al río, agregó otro. Que vaya que lo ahorquen en otra parte, gruñó el gigante. No nos preocupemos por ese truán y pongámonos en marcha antes de que se nos adelanten los rusos. El hombre que quedara de a pie montó detrás de un compañero y la comitiva ganó rápidamente la estepa. Por la parte sur aparecían muchas aldeas y villorrios, situados en las márgenes de los afluentes del Amú y rodeados de arboledas y matas de rosales chinos de flores blancas y rojas. Los caballos, descansados, galopaban sin necesidad de ser aguijados, y a los primeros albores del día se pudo distinguir la silueta del carret Sultán Jeb a espaldas de Kitab. Ya estamos, señor, anunció Tabriz a Hussein. Si no nos han engañado, dentro de poco rescataremos a tu amada. Volveré a verla, gimió el malogrado esposo llevándose la mano al corazón. Tu tío es harto famoso en la estepa para que el emir de Kitab no lo conozca y no se negará a ayudarnos en nuestra búsqueda, especialmente si reforzamos el pedido con algunos miles de tomanes. ¿Qué clase de tipo es? ¿Lo conoces, Tabriz? Lo he visto más de una vez. Es un ambicioso que en diversas ocasiones se ha rebelado contra su señor, el emir de Bukhara. Parece querer imitar a Yaqub, el que fuera lugarteniente de este, y después de haberse hecho declarar por la población Atalech Ghazi, o sea, defensor de la fe, se construyó un reino a expensas de aquel y de los chinos de la Dusungaria. Malhadadamente para él, tendrá que hacer sus cuentas con los moscovitas y el negocio le va a salir mal. Lo mejor es no meterse, opinó Hussein, siempre que no sea posible, primo, apuntó a Bey. Djura Bey podía pedir nuestro apoyo. 50 hombres a caballo le serían de gran utilidad en estos momentos. Y si nos rehusásemos, podría decirnos que busquemos solos a Talmá. Es claro que tratará de aprovechar la ocasión para reforzar su ejército, convino el coloso. Por mi parte, no me disgustaría dejar caer un poco la mano sobre los rusos. Kitab estaba a la vista. Se destacaban nítidamente sus blancas mezquitas de cúpulas doradas, las murallas almenadas y los altos terraplenes que reforzaban las defensas. Hussein estaba por disponer que espoleasen los caballos, cuando se oyeron descargas de mosquetería y algunos tiros de cañón. Los rusos, exclamaron a la vez los tres conductores. Debemos apresurarnos, si no queremos llegar tarde, incitó a Bey, lanzando adelante su montura. Esas nubes de polvo que se ven en el norte las debe levantar un cuerpo de caballería. Aflojen las riendas, ordenó Tabriz. El tropel partió a todo galope. La fusilería se hacía oír a pausas regulares, lo que revelaba que procedía de soldados disciplinados. Algunas detonaciones secas, poderosas, parecían salir de culebrinas más que de piezas de verdadera artillería. Detrás de los terraplenes, densas cortinas de polvo denotaban que la caballería de Kitab ya combatía contra los cosacos de Miklagorski. La comitiva de Hussein había llegado a 1 centenar de metros de la puerta de Rabatak cuando apareció una masa de jinetes que bajaba apresuradamente las alturas al tiempo que estallaban algunas granadas sobre sus cabezas. Los Shagrishyabs, reconoció el gigante. Cuando escapan de este modo es porque los moscovitas han de haberlos golpeado bien. Los fugitivos volvían a la ciudad lanzando furiosos alaridos y de tanto en tanto volvían atrás la cabeza y descargaban sus mosquetes. Apuren, amigos, exhortó Hussein. Tenemos que llegar antes que los rusos. La tropa superó la distancia que faltaba. Atravesó el puente levadizo y penetró al poblado al tiempo que los reductos tronaban los arcabuces y los cañones de Djura Bey. Capítulo 14. Los fanáticos del Turquestán. Kitab,
sin poseer la categoría de Bukhara y de Samarcanda, las reinas de la estepa, como la llaman los turquestanos, era en 1875 una ciudad importante por su población, su comercio y sus fortificaciones que, ligadas a las de Schar, la hacían respetable. Aunque no se consideraba una roca inexpugnable para un ejército europeo, lo era para los bárbaros, debido a los 20 cañones y cierto número de culebrinas que guarnecían los reductos de su ciudadela. Poseía, como todos los centros poblados del Turquestán, gran número de mezquitas y bellísimos jardines, pero sus casas eran bajas, con muros de tierra batida de 1 metro de espesor y techos de cañas revestidas de creta. Solo la del Bey tenía más de un piso y vastas galerías y terrazas de estilo mitad chino y mitad musulmán, y se erguía majestuosa en medio de esa chatura. Una gran agitación reinaba en la ciudad en el momento en que el séquito de Hussein entraba en ella. Hombres de a pie y a caballo se cruzaban en todas direcciones, aullando rabiosamente y blandiendo toda clase de armas, mientras multitud de mujeres y niños se dirigían a las salidas arreando camellos y carneros. De los muros, terraplenes y terrazas se hacía fuego continuo contra un enemigo invisible, pues hasta entonces no había aparecido ningún ruso. Al-Bazar ordenó Tabriz a sus hombres. Atravesaron la parte meridional de la ciudad e hicieron alto en una amplia plaza ocupada por tiendas y bancos completamente vacíos, pues los vendedores habían huido llevándose las mercaderías. El coloso, después de haber dado un vistazo en derredor, enderezó hacia una construcción que se levantaba en un ángulo y tenía varias puertas de entrada. Ocupemos ante todo el caravanserrayo y esperemos a que se restablezca un poco la calma antes de ir a visitar al Bey, dijóle a Hussein. Los moscovitas no acometerán antes de haber abierto brecha en las murallas. No ignoran que la ciudad está bien defendida, de manera que por el momento no tenemos por qué apresurarnos. Primo, propuso a Bey, ¿no te disgusta si me encargo de ir a ver al Bey de Schar, que es aliado de Jura? No podrá negarme su apoyo porque tiene una deuda de gratitud con mi padre. Una vez me contaste algo de él. Si mal no recuerdo, le salvó la vida. ¿Se acordará de ello? Yo se lo recordaré si lo ha olvidado. ¿Estará en la ciudad? Su caballería se retiró tras los muros y es de suponer que él ha entrado con ella. Yo sabré descubrirlo. Estará en la ciudadela o en el palacio de Jura. Si tardo en volver, no te inquietes, primo. Mientras la comitiva se acomodaba en un inmenso local destinado a servir de hospedaje a las caravanas provenientes de la estepa, Bey, después de haber rechazado una escolta, se dirigió lentamente a la ciudad. Sobre una pequeña altura se destacaba la ciudadela, protegida por 4 reductos y por terraplenes almenados. Es más probable que se encuentre allí, rodeado de sus cañones, musitó Bey sonriente. No te imaginas la partida que voy a jugarte, querido primo. Te aseguro que mis tomanes van a estar bien empleados. Aunque ya no se produjesen descargas más allá de las huertas, la inquietud de la población estaba lejos de calmarse. Pelotones de gente armada recorrían las callejuelas y de las terrazas se seguía tirando al ocaso. También de la ciudadela disparaban los cañones consumiendo municiones inútilmente, y desde los minaretes se desgañitaban los almuecines clamando con voz estridente. A las armas, hijos de Alá, en nombre del profeta, de Alí y de Hussein, muerte a los infieles. Bey seguía trepando por las angostas vías y los tortuosos senderos que llevaban a la ciudadela sin preocuparse de toda esa alaraca y girando la mirada en torno para ver de descubrir a algunos de los bandidos que Hadgi debió dejar.
Es imposible que no hayan advertido nuestra llegada, murmuró. 50 hombres a caballo llaman la atención de cualquiera. A lo mejor me están esperando en las cercanías del caravanserrallo. Eran las 9 de la mañana cuando llegó al sitio fortificado. Ya había percibido en uno de los reductos a un hombre de edad madura, vestido como un príncipe, con grandes bordados de oro en la casaca blanca y un descomunal turbante de muselina verde. Al llegar a una de las puertas fue detenido por un centinela de gran estatura que le apuntaba un enorme trabuco. «Pon de lado tu trombón», le dijo con acento irónico, «y ve a decirle a Baba Bey que el sobrino de Gia Aga e hijo de Abey Jacob desea verle». El Shagrishiab, impresionado por el tono altanero y la calma del joven, hizo transmitir de inmediato el mensaje y poco después abría la puerta de par en par y, escoltando con 4 artilleros al visitante, entraba en la ciudad. Baba Bey lo esperaba apoyado en su cimitarra en una pequeña explanada. «¿Eres el hijo de Abey Jacob?», le preguntó cuando hubo descendido del caballo. «No me parezco a mi padre, Beg. Siempre me han dicho que soy su vivo retrato». «En efecto», confirmó el emir de Schar. «Me recuerdas al hombre que me salvó un día la vida. ¿Qué quieres de mí?» «¿Has saldado con mi padre tu deuda de gratitud?» El Beg lo miró un poco inquieto e hizo seña a los artilleros para que se retirasen. «Llegas en un mal momento, mi joven amigo», le dijo luego. «Tenemos a los rusos en la puerta de la ciudad». «Tal vez mi llegada pueda serte propicia. No he venido solo. He traído 50 caballeros que valen por 200 de tus Shagrishiabs». Baba Bey le dirigió una mirada de estupor y su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Cómo? ¿Vienes a pedirme el pago de mi deuda de gratitud y al mismo tiempo me traes ayuda?» «Sí. Y con una condición, que destines a mis hombres y a sus jefes donde sea más intenso el fuego de los moscovitas». «No te comprendo, jovencito. Tu padre me salvó la vida en la estepa un día en que una pequeña horda de kirguisos me habían asaltado. ¿Qué es lo que tú quieres ahora en retribución? Contéstame antes algunas preguntas. Ayer estuvo aquí una numerosa cabalgata conduciendo a una muchacha, ¿verdad?» «Sí, eso me informaron. Parece que se trataba de un matrimonio, porque la joven llevaba vestido de novia y una tiara valiosa». «¿Dónde se encuentran ahora?» «No lo sé». Atravesaron velozmente la ciudad y salieron por la puerta opuesta sin detenerse. «Bien, tu deuda está saldada, Beg», declaró Abey con expresión gozosa. «La tropa que te he traído está comandada por un primo mío, también sobrino de Gia Aga. Mándalo a la primera línea de fuego y no te preocupes de otra cosa. El resto me concierne». «He aquí un negocio para mí excelente», declaró Baba sonriendo. «No quiero averiguar cuál es el misterio que te impele a sacrificar a esos hombres. Necesito gente valerosa y voy a disponer de la tuya». «¿Tienes alguna esperanza de resistir a los rusos? ¿Cuándo crees que intentarán el asalto a la plaza?» «No antes de mañana, y si consigo fanatizar a la población, quizá pueda rechazarlos. Esta noche saldrán a la calle los almuédanos con las reliquias sagradas del Islam y predicarán la guerra santa. Cuento entonces con tu palabra, Baba Bey. Puedes confiar en ella. Nos volveremos a ver en el campo de batalla». El malvado jovenzuelo saludó con un gesto de la mano y abandonó la ciudadela al trote corto de su farsitano, dirigiéndose a la plaza del bazar. Hussein y Tabriz, después de haber adquirido alimentos para su gente, se preparaban a comer cuando lo vieron llegar sonriente y satisfecho. «¿Qué noticias traes, primo? ¿Supiste algo de Talmá?», le preguntó el primero, impaciente. «Tu Talmá está aquí, pero Baba Bey todavía no sabe dónde la ocultaron. Tiene una sospecha y me ha jurado sobre el Corán
que nos ayudará a encontrarla. Pero no hay que alegrarse demasiado, primo. Como me lo temía, el servicio habrá que pagarlo. ¿Qué dices? ¿Cómo? Exigen compensación, que le ayudemos contra los rusos. Si no es más que eso, lo haremos con todo placer, terció Tabriz, siempre que encuentre y nos devuelva a Talmá. Sablearemos cumplidamente a los moscovitas, ¿verdad, señor? ¿Y los águilas?, preguntó Hussein. Huyeron después de haber dejado aquí a la muchacha. ¿Pero a quién se la dejaron? ¿No te lo dijo? No lo sabe aún. Señor, intervino el coloso, si Baba Bey juró sobre el Corán, como buen musulmán mantendrá su promesa. Vamos a ayudarlo a rechazar a esos malditos rusos. Claro que hubiera sido mejor no mezclarnos en este negocio, pero ya que nos vemos envueltos en él, moveremos las manos lo mejor que sepamos. Ahora almorcemos, propuso Abey. Dentro de poco comenzará la procesión de las reliquias para despertar el fanatismo de los creyentes y nosotros debemos también tomar parte. Encontraremos a Talmá, primo, no lo dudes, pues no ha salido de la ciudad. Y el que pagó a los águilas para robártela, pagará con la vida su bribonada. ¿Verdad, Tabriz? Yo me encargo de eso, respondió el hombrón mostrando sus peludos brazos. Bastará un apretón y crack, me va a quedar el cuello entre los dedos. La comida transcurrió silenciosa. Los tres parecían preocupados, especialmente Abey, que no podía separar los ojos de las manos del gigante. Al ruido de los tiros y al bullicio callejero había sucedido un profundo silencio, pues la gente se había retirado a sus casas y se preparaba a tomar parte en la procesión de la noche. Y cuando el sol apenas había tramontado, los almuecines desde los alminares de las mezquitas comenzaron a convocar al pueblo. He ahí a la luna del Islam que surge, por la gloria de Hussein y de Ali. Demuestren los creyentes a estos santos su fe. Vamos a hacerlo también nosotros como buenos maometanos, dijo Hussein. Además, podríamos encontrar a Talmá entre la muchedumbre. Montaron todos a caballo y abandonaron el local. La ciudad se había llenado de lámparas y de todas partes centellaban luces rojas, verdes, amarillas, blancas, que le daban un aspecto fantástico. Por las callejas descendían torrentes de antorchas que dejaban tras sí nubes de humo y de chispas. Un mundo de gente llenaba la plaza. Rodeaba la mezquita dedicada a los dos santones y salmodiaba versículos del Corán. Los turquestanos están considerados como los más fanáticos de los musulmanes, casi tanto como los hindúes lo son de su religión. No se arrojan como estos debajo de los carros para dejarse aplastar a centenares, pero celebran sus fiestas aún hoy con derramamiento de sangre. En sus procesiones eligen de entre la enorme concurrencia cierto número de exaltados que ponen a su frente armados de armas blancas y arrastrando pesadas cadenas, las cuales durante la ceremonia, con feroz y repugnante voluptuosidad, se hacen cortes y tajos en la cara, el pecho y los brazos, entre aullidos ensordecedores e invocaciones a Ali Hussein. Llega a tal grado su erotismo que los parientes y amigos se ven obligados a desarmarlos para evitar que se degollen. Pero a pesar de esta vigilancia, siempre se cuentan, después de cada procesión, varios muertos, a los que se envidia, porque es convicción general que han ascendido al paraíso de Mahoma. Cuando la comitiva de Hussein llegó a la plaza decorada con banderas verdes y tiendas negras, la columna de fieles ya estaba organizada. Unos 300 fanáticos cubiertos con amplias túnicas blancas y arrastrando con ruido infernal gruesas cadenas, abrían el cortejo, flanqueados por allegados y personas amigas que llevaban hachones encendidos. Seguían varios almuecines conduciendo por la brida a 3 caballos blancos, fastuosamente enjaezados, con grandes penachos en la frente y cubiertos con gualdrapas bordadas en oro y plata. El primero llevaba
2 cimitarras con sendas manzanas ensartadas, la fruta predilecta de Alí, el yerno de Mahoma asesinado por los partidarios de Omar, el aspirante al califato. El segundo animal cargaba un traje de seda verde que representaba el que la víctima endosaba el día de su sacrificio. Y al tercero se le había colocado en el dorso un cesto que contenía 2 palomas, símbolo de la horrible matanza que hicieran en las huestes de Hussein los sostenedores de Omar. Detrás de los corceles venían soldados, jinetes, peatones, todos apiñados, chocando, empujándose, entre el estrépito indescriptible de miles y miles de voces que repetían desaforadamente: Alí Hussein, protegednos de los infieles, extermínenlos, fulmínenlos, Alá, Alá, Mahoma, Mahoma. En medio de esa turba marchaban los beks de Kitab y de Schar, caballeros en cándidos bridones y seguidos de un brillante estado mayor. El desfile se hacía a pasos acelerados, porque los fanáticos que lo encabezaban se habían puesto a correr. De pronto se elevó de la muchedumbre un alarido formidable: Alí, Hussein, Alá. Los exaltados habían empezado a tasajearse rostro, brazos, cuello, usando sus cimitarras, cuchillos y yataganes con insano deleite, y la sangre les manchaba la ropa y salpicaba a los vecinos. El horrible espectáculo impresionaba muy poco a esa masa de salvajes, y cuando alguno de los martirizados se desplomaba en medio de convulsiones, la boca llena de espuma y los ojos fuera de las órbitas, lo metían en una casa, lo lavaban y trataban de reponerlo dándole a beber chumis o aguardiente de centeno. Ya duraba el desfile una media hora cuando Abey, que como muchos otros había tenido que desmontar para no aplastar a los caminantes, se sintió tirar fuertemente de la manga. Tabriz y Hussein se hallaban muy adelante, pues habían sido separados en la confusión. Un tipo barbudo, con el rostro medio tapado por un gran turbante, le susurró al oído: Señor, deja pasar a estos idiotas, apóyate en la pared y ten bien sujeto al caballo. Después lo empujó contra una puerta y agregó: Hadgi, espera, le contestó Abey radiante. Cuando hubo desfilado toda la procesión, el bandido le manifestó: No podemos perder tiempo, los rusos se acercan. ¿Eres uno de los hombres de Hadgi? Sí, señor. Y 4 compañeros me esperan junto a la puerta de Rabatak. Tengo que comunicarle que la joven está segura en las montañas de Karret, de manera que debemos apresurar a salir para no quedar asediados. Vamos, dijo Abey y masculló para sí. Mañana los rusos harán aquí una masacre y será difícil que Hussein y Tabriz escapen con vida. Talmá me pertenece. En 15 minutos estuvieron en el lugar donde se hallaban los otros compinches, pero cuando quisieron salir al campo libre, un grupo de guerreros les salió al paso. La puerta ha sido cerrada, les informó. Los rusos nos están sitiando. Un cañonazo retumbó en las tinieblas como anuncio de que las columnas del general Abramov había iniciado la conquista de la ciudad. Capítulo 15. El ataque a Kitab. Los habitantes del Asia Central, especialmente los de la región conocida con el nombre de Tartaria Independiente, son de una turbulencia increíble. Es raro que pase un año sin que estalle una insurrección, y los tremendos castigos que se imponen a los vencidos no bastan para contenerlos. Desde que Yaqub pudo formarse mediante una revolución, un estado que lo convirtió en poco tiempo en uno de los más prósperos y civilizados, muchos caudillos locales trataron de imitarlo. Los beys de Kitab y de Schar se habían aliado para independizarse del emir de Bukhara, y posiblemente lo consiguieran si no hubiese intervenido el imperio ruso que ejercía sobre él su protectorado. Y como el emir no contaba con fuerzas para hacer frente a los revoltosos,
el gobernador moscovita del Turquestán formó con las tropas que guarnecían Samarcanda un pequeño ejército y lo mandó con orden de aplastarlos. No era muy poderoso, pero lo suficiente como para derrotar a la indisciplinada horda de los Zagrisiabs, excelentes para emboscadas, pero pésimos para sostener una verdadera batalla. La expedición, al mando del general Abramov, se había dividido en dos columnas, la del coronel Kiklagowski, que debía detenerse en Diam, y la del teniente coronel Shobnine, con orden de tomar Kitab. Habían calculado que la lucha sería breve y las tropas llevaban víveres para 10 días, aunque se habían acumulado en Diam provisiones en abundancia. El 11 de agosto de 1875, la primera columna ocupó la aldea de Mak sin disparar un solo tiro. Los habitantes estaban tan distantes de pensar en una invasión rusa que fueron sorprendidos mientras cultivaban sus campos y no tuvieron tiempo de organizar la menor resistencia. Al día siguiente, algunas bandas a caballo, después de dejar pasar al grueso de la soldadesca, atacaron su retaguardia, matando e hiriendo a muchos, pero bastaron pocos disparos de mosquetes y culebrinas para dispersarlas. El 13 por la tarde, la columna llegaba sin combatir a las huertas de Urens-Restrak, en la cintura externa de defensa de los Zagrisiabs, y poco después hacía su conjunción con la comandada por Chovine. En la madrugada del 14, algunos contingentes de la plaza acometían de improviso el flanco del campamento con fuego violento, aunque mal dirigido, y desaparecían a las primeras descargas de los moscovitas. Una vez rechazado este intento, el general, seguido por su estado mayor, hacía un rápido reconocimiento de las murallas para escoger el punto a atacar, y al anochecer se iniciaba el bombardeo de la ciudad. Al oír a Bey el tronar del cañón y ver acudir en masa a los defensores de los reductos, estalló en maldiciones. Se veía encerrado en la plaza amenazada, expuesto a los peligros de la lucha e imposibilitado de juntarse con los bandoleros que retenían a Talmá. Alá condene a esos bribones de Djura y Babá, aulló rojo de ira. Los 5 águilas lo habían rodeado a la espera de instrucciones y asombrados de verlo tan furioso. ¿Y ustedes, estúpidos, no podían haberse dejado ver más pronto?, les espetó, amenazándolos con el puño. Lo hemos buscado por todas partes, señor, le explicó el que lo había guiado. También a nosotros nos hubiera gustado salir antes de que los rusos nos encerrasen aquí. El excitado joven se quedó un rato pensativo, luego se encogió de hombros y volviendo bridas murmuró: «Va, ¿acaso sea mejor así? Trataré de empujar adelante a los otros sin exponer mi piel». Seguido por los 5 tunantes, se dirigió al trote hacia el caravanserrayo, donde encontró a Hussein y Tabriz con el séquito, listos para tomar parte en la defensa de la ciudad. Habían recibido un mensaje de Baba Bey solicitando su ayuda. «Creíamos que te había pasado algo», le dijo Hussein. «Las balas están cayendo como lluvia en las calles». «Me había extraviado, primo, y gracias a estos hombres he podido hallar el camino». «Llegas a buen punto. Los moscovitas se aprestan a expugnar la ciudad y arremeten por la puerta de Rabatak», informó Tabriz. «Ven, primo», le dijo Hussein, «enseñémosles cómo se baten los nómadas turquestanos». A una señal, el pelotón, reforzado por los 5 kirguisos, se puso en marcha hacia el sitio amenazado. Los rusos querían terminar pronto y atacaban vigorosamente, seguros de que los parapetos de adobe no podían ofrecer mucha resistencia. El general había mandado excavar una profunda trinchera frente al punto elegido para abrir una brecha y hecho colocar en ella cañones y culebrinas. Las columnas de ataque las había ocultado detrás de un barranco. Los Zagrisiabs, a pesar de que no tenían ninguna duda respecto al éxito de la batalla,
Habían acudido en tropel a defender las murallas y hacían un fuego infernal de mosquetería apoyados por los tiros de la ciudadela. Las balas enemigas desfondaban los techos de las casas, ponían en fuga a sus mujeres y niños y producían incendios que no se preocupaban de apagar. Se hacía un fuego cuando los hombres de Hussein llegaron al puesto que debían ocupar. El fuego intenso por ambas partes. Abandonaron los caballos y se achataron detrás de las almenas de los terraplenes, mientras el primero y Tabriz se hacían cargo de una batería de falconetes. Los defensores eran 3 o 4 veces más numerosos que los atacantes. Pero no tenían disciplina y estaban mal dirigidos. Cada cual combatía por su cuenta y la artillería de tipo anticuado carecía de eficacia. A las 7 de la mañana, las piezas instaladas en la torre de Rabatak habían sido silenciadas y se había abierto un gran boquete en los muros. Los cazadores resguardados en el barranco se habían dividido en 2 columnas y se preparaban a dar el asalto. Tabriz, manifestó el sobrino mayor del beg sin dejar de descargar su pieza. Esto toca a su fin. Los Shagrishiabs no podrán resistir un cuarto de hora más. Pienso lo mismo, señor, le contestó el coloso. Estos hombres no son comparables a los de la estepa. Temen demasiado a las bayonetas moscovitas. ¿Cómo terminará la aventura? Seguramente mal, si no escapamos más que deprisa, primo, dijo una voz a sus espaldas. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Acaba de decirme Baba Bey que Talmano está en la ciudad. ¿Qué has dicho? Aulló Hussein. Que los bandidos, antes de la llegada de los rusos, la llevaron a las montañas de Khazred Sultán. ¿Y por qué no lo dijo antes ese bellaco? Seguro que para utilizar nuestra fuerza, presumió Tabriz. Es posible, concedió Bey, aunque más bien creo que no lo sabía. ¿Qué hacemos, Tabriz? Me parece que solo una cosa nos queda que hacer, retirarnos antes que acometan los sitiadores. Como no disponen de bastantes tropas para rodear la ciudad, quizá podamos salir por la puerta de Rashid, donde no se perciben ruidos de combate. Será una defección de parte nuestra, opinó Hussein. Es evidente de buena guerra, señor, le replicó el gigante. El beg nos ha engañado y nosotros le devolvemos el golpe. Vamos, señor. No tenemos nada que ver con el emir de Bukhara ni con sus protectores. Se volvió a sus hombres y les ordenó con su vozarrón de trueno. A caballo, amigos, a cargar a los rusos. Era tal la confusión reinante que nadie se preocupó de la retirada del pelotón auxiliar. Los atacantes, protegidos por la artillería de la trinchera y profiriendo fragorosas hurras, se habían lanzado al asalto, llevando altas escaleras y sin preocuparse de los millares de fusiles que disparaban contra ellos. El séquito de Hussein atravesó a galope teniendo la ciudad atiborrada de fugitivos, muchos de los cuales fueron atropellados y pisoteados por los caballos, y alcanzaron la puerta de Rashid guardada por algunos defensores. «Abran», les gritó Tabriz desenvainando su canjear. «Orden de Djura Bey». «¿Qué van a hacer?», le preguntó el que mandaba la patrulla. «Cargar a los rusos por la espalda», contestó el coloso. «Apúrate, antes de que tomen por asalto la torre de Rabatak». La puerta fue abierta y la comitiva cruzó como un huracán el puente levadizo. «Preparen los arcabuces», indicó Hussein. «Esta calma es sospechosa. ¿No ves nada, Tabriz?» «No. Y participo de tus temores. Este silencio me huele a celada». Carguemos a fondo el canjear entre los dientes. Adelante. El primer barranco se hallaba a 1000 metros de la última huerta. Cuando lo alcanzaron e iniciaron el descenso, vieron surgir de repente ante ellos una selva de bayonetas. Ya era demasiado tarde para detener las cabalgaduras, y el pelotón pasó volando y derribando a cuanto enemigo encontró a su paso. Pero 300 metros más lejos se alzaba otro barranco, y de él partió una descarga cerrada, capaz de voltear a la mitad de los animales. «¡A tierra!», gritó Hussein.
parapétense detrás de los caballos, fuego al barranco. La orden fue obedecida en el acto y los disparos respondidos con otros disparos. Abey, aprovechando la confusión, había hecho una señal a sus compinches y cuando pudieron oírlos, los instruyó. Aquí, cerca mío, no se expongan a un golpe supremo o no les daré ni un tomán. El rostro del miserable en ese momento se había puesto morado. Tendido cerca de su caballo no miraba a los rusos, sino a su primo y al gigante que se hallaban a pocos pasos delante de él. Amigos, voció Hussein, no tiren hasta que se muestren. Ahora, fuego. Unos 50 moscovitas avanzaban con precaución por entre las hierbas. 15 o 20 cayeron heridos en las piernas, pues los esteparios habían apuntado bajo. Esto desorganizó un poco a los atacantes, pero inmediatamente, como por encanto, surgió una media sonia de cosacos de las matas y derribó con acertados tiros un buen número de contrarios. «Estamos perdidos, Tabriz», exclamó Hussein. «No tenemos más recurso que cargar, señor», precisó el coloso, «en vuelo y a fondo». «Da la orden antes de que nos estropeen todos los animales». El gigante estaba por incorporarse cuando dos descargas, de frente y de atrás, que procedían de los dos barrancos, les aniquilaron más de la mitad de la gente. «A caballo los que queden», ordenó Hussein poniéndose de pie. Un tiro de pistola sonó detrás de él. Tabriz, con los dientes apretados, se volvió empuñando el canjear y bramando. «¡Traición! ¡Traidor!». No pudo terminar. Se oyó una segunda detonación y el gigante, herido en la espalda, cayó al lado de su señor. Pero había visto la mano que había disparado. En el mismo instante, Abey, que había saltado sobre su farsitano, gritaba con voz tonante. 15 hombres, entre ellos los águilas de Hadgi, habían respondido a la orden lanzando el grito de guerra. «Urán, Urán». Y como un hato de demonios se arrojaron con intenible impulso sobre los rusos que ocupaban las márgenes del barranco, y les cayeron encima en forma tan brusca que para no ser aplastados se apartaron desordenadamente sin intentar hacerles frente. Los audaces jinetes esteparios pasaron como una flecha y desaparecieron tras las altas hierbas, saludados por una última pero tardía descarga. Capítulo 16. El refugio de los bandidos. Mientras Abey galopaba con la pequeña escolta hacia la cadena de montañas de Karret Sultan Heb, la ciudad de Kitab iba siendo poco a poco dominada por los rusos. Los defensores se habían apiñado sobre muros y terrazas y hacían un fuego violento de arcabuces apoyados por algunos falconetes de la ciudadela, pues los cañones yacían en su mayor parte destrozados. Los atacantes, bajo una tormenta de balas, habían colocado sus escaleras y superado el primer cinturón de las fortificaciones. Marchaban a la conquista del segundo, mientras los Chagrishiabs se daban a la fuga a través de huertos y jardines gritando: el enemigo, sálvese quien pueda». El número de invasores aumentaba continuamente y proseguía su avance al resplandor del incendio de algunas chozas, solo hostilizados por los disparos que les hacían en su huida los defensores. El general Abramov, deseoso de acabar rápidamente, lanzó una tercera columna en la ofensiva y un cuarto de hora después, sin mayor esfuerzo, sus tropas dominaban la ciudad, no obstante que los beys de Jura y Babá habían concentrado alrededor de ella 8,000 hombres entre infantes y caballería. Los rusos habían peleado cuerpo a cuerpo en las veredas, huertos y callejas, sosteniendo la avalancha de los guerreros que bajaban como un torrente de la ciudadela abandonada, tomando por asalto la última torre artillada, y a las 8 de la mañana eran dueños de todo el campo de batalla. Los Chagrishiabs hacían acto de sumisión y su ejemplo era imitado enseguida por la guarnición de Schar. A los partidarios de los Beks, la aventura había costado más de 600 muertos,
y una cantidad ignorada de heridos. A los imperiales, 19 de los primeros y 102 lesionados, entre ellos 7 oficiales. El pelotón conducido por Abey no había sido molestado. Marchaban delante los 5 hombres de Hadgi, conocedores de la región, que lo guiaban a la frontera de la Tartaria china no muy distante. Al mediodía llegaban a los primeros contrafuertes cubiertos de pinos y cedros salvajes, sobre los cuales volaban halcones, águilas de Astracán. Cuando estuvieron a la entrada de un sendero que serpenteaba por entre un barranco, los águilas se detuvieron y miraron a su patrón. Este comprendió que se hallaban cerca del refugio y había que tomar precauciones, pues fuera de los 5 bandidos, la escolta se componía de sartos fieles a Talmá, dispuestos a cualquier sacrificio para salvarla, y no debían sospechar en ningún momento su complicidad con los bandidos. Amigos, les dijo fingiéndose profundamente afligido, mi pobre primo ha caído bajo el plomo de los rusos, pero yo juré al Beg, mi tío, llevar a feliz término la empresa que los ha traído tan lejos de sus casas. Mi vida pertenece a vuestra señora, y no volveré a atravesar el Lamú sin haberla rescatado. ¿Estáis dispuestos a ayudarme? Estamos dispuestos a morir por nuestra patrona, declararon los sartos a una voz. Estos hombres que nos han guiado conocen la caverna en que se guarecen los águilas que retienen a Talmá. Haremos una exploración mientras ustedes se quedan aquí. Señor, repuso un sarto de barba gris, no podemos dejar que expongas tu vida separado de nosotros. El Beg nos ha confiado a ti y debemos protegerte. Se trata de un simple reconocimiento, ya que no estamos en número suficiente para atacar a los bandoleros y tendremos que valernos más bien de una sorpresa para quitarles la cautiva. No se inquieten, pues, por mí, y esperen tranquilos el regreso. Los sartos acamparon al pie de un grupo de grandes plátanos y Abey siguió adelante escoltado por los bandidos. Al término del barranco, que se extendía más de 1 milla, les dio el alto una patrulla de barbudos armados hasta los dientes. Abajo las armas, les dijo uno de los de la escolta a los raptores. Los vigilantes inclinaron los fusiles y los viajeros prosiguieron su camino hasta llegar frente a una elevada pared rocosa en cuya base se abría una ancha hendedura. De entre las matas que crecían en los alrededores salieron otros forajidos, los cuales bajaron las armas en cuanto reconocieron a sus compañeros. Llamen al jefe, les indicó uno de estos. A los pocos minutos, Hadgi salía de la caverna y se reunía con Abey, que lo esperaba detrás de un grupo de plantas. Ya empezaba a preocuparme tu retardo, señor, le dijo el bandido. Toda la noche he oído tronar el cañón en Kitab. ¿La tomaron? Creo que a estas horas todo ha terminado para Djura Bey, contestó el joven. ¿Y Talmá? Está dentro y bien vigilada, no hace más que llorar. Yo me encargaré de consolarla. ¿Y tu primo, dónde lo dejaste? Lo mataron los rusos junto con Tabriz. ¿Estás seguro, señor? Te confieso que me inspiran más miedo esos 2 hombres que todos los Shagrishab de Djura Bey. Los moscovitas no me dieron tiempo para comprobarlo, pero vi caer a ambos heridos por la espalda. ¿Por la espalda?, repitió el taimado mirándolo maliciosamente. ¿Con balas de plomo o revestidas de cobre? ¿Y si hubiesen quedado solamente heridos? No te preocupes por ello. Los moscovitas no bromean con los espías, los deportan al Don o los fusilan. No te comprendo, señor. Como no soy un idiota, deslicé anoche en la faja de mi primo algunos papeles comprometedores. Eres maravilloso, reconoció el pícaro con sincera admiración. Bueno, dejemos a los muertos y ocupémonos de los vivos. ¿Preparaste tu plan? Recuerda que yo debo aparecer como Salvador, si no, todo el edificio se vendrá abajo y los tomanes también. Traes una escolta, ¿verdad?, preguntó Hadgi después de un minuto de reflexión.
unos 15 hombres. Haré creer a Talmá que debo correr en ayuda de Kitab con la mayor parte de mis hombres, y dejaré solo una decena para cuidarla. Esta noche asaltarás el refugio. Estos subirán a los primeros tiros por un pasaje conocido únicamente por nosotros, y tú te llevarás a la muchacha. ¿Quieres algo más simple? Eres un maestro en astucias. Y ahora los tomanes, señor, porque quizá no volveremos a vernos más. Regreso a la estepa del hambre y por algunos años no traspasaré la frontera de Bukhara. Abey sacó de su amplia faja 2 papeles y se los entregó. Son 2 órdenes, una para ti y otra para la familia del Mesbire, y serás pagado. Ya tiene aviso desde hace varias semanas. Espero que serás leal con la familia del Mesbire. Lo juro sobre el Corán. Gracias, Señor, y adiós. Esta noche estaré muy lejos. Abey lo despidió con un gesto. Montó en su farsitano y regresó al punto en que había dejado a los sartos, seguido siempre por los 5 barbudos de Hedgi. Cuando se reunió con aquellos les dijo: acampemos aquí, amigos. He descubierto el escondite de los bandoleros y sabido también por un pastor que casi todos abandonaron la montaña para llevar ayuda a la gente de Kitab. Solo un pequeño grupo vigila a Talmá. Señor, exclamó uno de los sartos de más edad, si eso es verdad, partamos enseguida y hagamos pedazos a esos miserables. No, declaró el joven con voz firme, esperaremos la noche para sorprenderlos. Tu tío no hubiese esperado ni un segundo, observó otro sarto. El que manda aquí soy yo y no mi tío, acentuó amoscado el mozalbete. Acampen y déjenme reposar, yo sé lo que hago. Desencilló su caballo para que pastase libremente, trituró una galleta de maíz y fue a echarse a la sombra de un plátano. La tarde transcurrió sin novedades y al oscurecer reunió la escolta para arengarla. Ha llegado, amigos, el momento de tomar la revancha. Piensen que del valor de ustedes depende el rescate de Talmá. ¿Han cargado sus fusiles? Sí, señor, respondieron en coro. Adelante. Entonces los guía el sobrino de Guía Aga. Desenvainó su canjear y se puso a la cabeza del puñado de hombres para contornear el sendero bordeado de altas plantas. La oscuridad se hacía cada vez más densa a medida que se entraba en una cortina de niebla que había invadido la parte alta de la montaña. Cuando el pelotón se halló a 300 metros de la caverna, Abey mandó hacer un alto. Desmontaron para poder acercarse sin ser observados y sorprender a los bandidos. Señor, le preguntó uno de los sartos, ¿atacamos a fondo o sitiamos la cueva? Hay que tomarla de asalto. Podrían regresar los que marcharon a Aschar y sorprendernos a nosotros. Hagan fuego cuando estemos cerca de la entrada y luego atropellen con los canjeares. Habían llegado a unos 30 metros de la guarida cuando un grito retumbó en el interior. ¡A las armas! ¡Nos asaltan! Los sartos superaron en pocos instantes la distancia y después de descargar sus arcabuces se lanzaron a la caverna empuñando canjeares y pistolas. Dentro sonaron algunos disparos y gritos que se fueron alejando. Y cuando los atacantes penetraban por la abertura, los detuvo una voz que hizo latir el corazón del despreciable joven. Cesen el fuego, amigos. Talmá, exclamó Abey. Sí soy yo, cuñado, respondió la muchacha corriendo a su encuentro. ¿Y los bandidos? Todos huyeron. ¿Dónde está Hussein? ¿Por qué no lo veo con ustedes? ¡Viva Nuestra Señora!, exclamaban los sartos rodeándola. Hussein está junto al Beg, le mintió el felón. Una herida lo obligó a regresar con Tabriz. ¿Él herido? Cosa de nada, hermanita. Un bayonetazo en un brazo que le dio un ruso durante el asalto de Kitab. Dentro de 2 días, cuando lleguemos a tu casa, lo encontrarás curado. Sube a caballo y partamos. Volvieron al sitio en que habían quedado los animales
y pocos minutos más tarde la comitiva descendía por la montaña. Hacia el crepúsculo del segundo día, Abey, que había dejado a Talmá bajo la protección de los sartos y se había adelantado alguna milla, entraba en la tienda del Beg, plantada frente a la casa de aquella. «Padre», dijo al anciano simulando secarse una lágrima, «le traigo a Talmá que arranqué del poder de los bandoleros, pero debo anunciarte que ahora solo te queda un hijo para que te consuele, si es que lo podrá en tu vejez». Al oír Giaga esas palabras, se puso blanco como la nieve y se lanzó sobre el sobrino tomándolo por los brazos. «Hussein», pronunció en un aullido de dolor. Murió junto con Tabriz bajo los muros de Kitab, alcanzados ambos por el maldito plomo moscovita, le informó con voz compungida el miserable. El viejo Beg había permanecido algunos instantes erguido, con los ojos desencajados y las facciones contraídas por intenso sufrimiento. Luego se había desplomado sobre un diván, sollozando desesperadamente. «Padre», prosiguió el indigno sobrino, «has perdido un hijo, pero podrás tener una hija, ya que Talmá está viva y a salvo, y si tú lo quieres, reemplazaré a mi primo y te daré una familia». «Sí», murmuró el inconsolable anciano. Segunda parte, capítulo 1. Los prisioneros. «A tus órdenes, sargento. Adelante. Tal vez haya que recoger algunos caídos en los barrancos. Cargaba bien ese puñado de Chagrisyavs. Si Djura Bey hubiera dispuesto de un par de miles como ellos, no hubiera caído tan fácilmente Kitab en nuestras manos. Deben haber quedado bastantes de los nuestros allí, sargento. Sí, vayan, pues, y atención donde ponen los pies, cuida que no se apague la linterna, la noche es muy oscura». «Así lo haré, sargento». 4 soldados de línea, mandados por un vigoroso cabo de pelo rojizo, avanzaron con preocupación en el espacio comprendido entre los 2 barrancos, donde había sido casi exterminada la escolta de Hussein. «No debemos estar lejos, muchachos», apuntó el superior. «Las aves rapaces revolotean sobre nuestras cabezas y eso es señal de que hay muertos cerca. Abran los ojos». «Esto es más negro que la boca de un cañón», protestó el que llevaba la linterna. «Pídele a la luna que se muestre. Tú que eres hijo de Pope», le retrucó un compañero. «Sería más seguro poner fuego a estas hierbas, para que nos asáramos todos, ¿verdad? ¿Cómo se conoce que no eres cosaco y no entiendes de cosas de estepa? Cuando arde, querido, hasta el incendio de los pozos petroleros de Bakú, con todos sus depósitos, harían un papel deslucido al lado de ella. Ah, ya hemos llegado. Entre hombres y caballos hay una buena cantidad de cadáveres aquí». A 50 metros del segundo barranco se habían detenido. El cabo tomó la linterna y proyectó la luz delante suyo. «Vamos a ver si encontramos algún camarada para darle sepultura. De los bribones de Chagrisyavs no hay que preocuparse. Los cuervos y halcones se encargarán de ellos». «También puede haber algún herido», observó un soldado. No sin repugnancia se pusieron todos a extraer cuerpos humanos debajo de los animales. Los caídos mostraban un aspecto fiero y todos tenían en sus manos contraídas por la agonía un canjear o una pistola. «Son bien feos», comentó el graduado, «y tienen cara de bandoleros». «Este no, cabo», exclamó uno de los subordinados que se había inclinado sobre un cuerpo. «Hasta haría buena figura entre los de la Guardia Imperial». «A ver, Mikhailov», dijo el nombrado acercándose con la linterna. «En efecto, es un lindo muchacho. Parece un príncipe», admiró otro de los rusos. «Debe ser hijo de algún emir. No hay más que verle las armas. Qué lástima verlo muerto, tan joven». «Levántalo un poco, Olaf», le indicó el cabo. 2 soldados retiraron a Hussein de debajo del caballo y el suboficial se puso a revisarlo. «Delante no se le ve ninguna herida. Denle vuelta. Ah, aquí, debajo del omóplato izquierdo. Bala. Pero me parece imposible que haya podido ocasionarle la muerte. Vamos, muchachos, todavía no ha expirado. Yo entiendo bastante de esto».
Los 4 soldados, que habían sentido una súbita simpatía por el joven, lo apoyaron sobre uno de los animales muertos. El cabo le quitó el canjiar de la mano, pulió la hoja y se la arrimó contra los labios diciendo: «El aire es frío, veamos si se empaña el acero». Algunos segundos después lo retiró y profirió un grito de gozo al ver que un ligero velo había enturbiado el metal. «Respira. Aunque sea nuestro enemigo, me gustaría que se salvase». Interrumpió el examen y retrocedió bruscamente, lo mismo que sus subordinados, acudiendo rápidamente a sus fusiles. Una sombra gigantesca había surgido a pocos pasos y se les acercaba tambaleante, increpándolos con voz ronca. «¿Qué están haciendo, canallas? Son los cuervos de la estepa. No toquen a ese joven o los mato a todos». Nosotros somos rusos y no ladrones», le gritó el cabo, preparándose a agredirlo. El coloso se quedó callado y paseaba los ojos de Hussein a la linterna. De pronto dejó escapar un alarido desgarrador. «Mi señor, muerto, muerto. Que Alá maldiga al condenado asesino». «Y si te engañaras, Hércules», le dijo el suboficial. «¿Quién es?» «Mi patrón, el sobrino del Beg Giaga». «Me imaginé que era de buena casta. Tranquilízate, Hércules, no está muerto. Todavía no ha llegado al paraíso de Mahoma. Parece que vive». Tabriz dio un salto adelante, pero cayó sobre el mismo caballo en que estaba apoyado su señor. «Condenada bala», gimió apretando los dientes. «¿También tú estás herido?», le preguntó el cabo. «Sí, pero no me preocupo por mí. Se necesita más que una bala para abatirme». «Ya lo veo, pareces más fuerte que un gorila». «Cabo», le observó Olaf, «estamos perdiendo el tiempo en charlar en vez de curar al muchacho». «Tienes razón, colóquenlo en una frazada y llevémoslo al campamento. Nuestros médicos se encargarán de él. Más tarde volveremos a inspeccionar a los caídos. Tú, Hércules, ¿puedes seguirnos? Para llevarte a ti haría falta un elefante. Salven a mi señor. Yo iré detrás de ustedes, pero es él quien debe vivir». Murmuró el cosaco, con tal de que no lo fusile luego o lo prive de la vista el emir de Bukhara. «No es muy tierno ese bárbaro con los rebeldes que turban sus sueños». Quitó a Hussein la blusa, hizo tiros de la camisa de seda, le revisó la herida, colocó dentro una mecha de hilo, fajó rápidamente y mandó que lo acomodaran con toda delicadeza en una de las frazadas que los soldados llevaban en banderola. «Vaya, creo que un doctor del ejército no lo haría mejor», alardeó al término de la operación. Se volvió a Tabriz, que se mantenía en pie por un milagro de voluntad, y le preguntó: «¿Qué puedo hacer por ti, Hércules? ¿Quieres que revise tu herida?» «Harás lo que quieras, moscovita», le contestó el gigante, «pero más tarde en el campamento». «He aquí un magnífico oso», masculló el suboficial. «Tienen la piel dura esos Shagrishabs». Levantando la voz, dijo, y ordenó: «Ligero, muchachos, al campamento». Los soldados levantaron las 4 puntas de la cobija y se pusieron en marcha, seguidos por Tabriz, que parecía haber sanado repentinamente. A la media hora alcanzaron las huertas de Kitab, donde los rusos estaban acampados. Atravesaron un bosque de tiendas y se detuvieron delante de una muy vasta, iluminada por un gran farol, y sobre la cual tremolaba la bandera de la Cruz Roja. En el interior había alineados unos 20 colchones, en la mayor parte de los cuales se hallaban tendidos hombres con la cabeza o algún miembro vendado. Bajo una linterna en el centro se hallaba sentado el capitán médico, barbudo, fumando un grueso cigarro y leyendo un diario, vaya a saber cuánto tiempo atrasado. «¿Qué me traes, Alikov?», preguntó al cabo. «¿No terminó todavía la cosecha?» «No, capitán, pero el que traigo no es de los nuestros». «¿Un rebelde?» «Llévenselo a Jura Bey o a su socio Baba», dijo el doctor disgustado. «No llegaría vivo. Es un pez gordo, capitán. El hijo de un Beg parece». «Bueno, veamos». Tiró el cigarro y se acercó al herido. «Por San Pedro y San Pablo», exclamó, «¿dónde pescaste a tan lindo muchacho?» «Entre un cúmulo de cadáveres, capitán. Parece que está con vida». «¿En qué parte está herido?» «En la espalda».
No es una herida gloriosa, que digamos. Hazlo poner en aquella cama vacía y alcánzame los fierros. Hay otro más, capitán, repuso el cabo señalando a Tabriz, que entraba en ese momento. El gareno miró al recién llegado con asombro y dijo sonriendo: a este bastará con suministrarle una buena sopa para que se reponga. No, capitán, también él tiene una bala en el cuerpo. Con todo, ha llegado aquí sin ayuda. Ni que tuviese el alma asegurada con pernos de acero. Bueno, que espere. Vamos a ocuparnos del muchacho. Si no ha muerto hasta ahora, es posible que se salve. Se acercó a Hussein y le puso el oído sobre el corazón, comprobando que latía. Luego revisó la herida. Es grave, sin duda, opinó, pero ¿acaso no sea mortal? Vamos a extraerle ante todo la bala. Mientras le quitaba la larga faja de seda que le rodeaba la cintura, cayó a tierra un pequeño sobre que recogió y guardó en su bolsillo. Acto que no dejó de notar el gigante, aunque no creyó oportuno hacer observaciones. El cabo había traído la caja con los instrumentos quirúrgicos y 2 enfermeros preparaban paños y fajas de hilo. El capitán hizo colocar de bruces al paciente y primero sondeó la herida. La ensanchó e introdujo una pinza. Procedía rápidamente, con mano segura, revelando una gran práctica en su profesión. Al cabo de algunos minutos, retiró suavemente el utensilio y enseñó a los circunstantes una bala redonda cubierta de sangre. Afortunadamente la detuvo el omóplato. Si hubiese continuado su camino, habría atravesado el pulmón. «No es bala rusa, ¿verdad, señor?», preguntó Tabriz, cuyos ojos echaban llamaradas de cólera. El médico dejó caer la pieza en una vasija para lavarla y cuando la sacó dijo: «Está revestida de cobre. Es una bala turquestana. ¿De manera que se matan entre ustedes?». «No, señor. Es que se ha cometido un delito infame y lo comprueba la herida en la espalda. Este joven valeroso no ha mostrado nunca los talones al enemigo». En ese momento se escapó un suspiro de la boca de Hussein. «Buena señal», declaró el capitán. «Vamos a ver ahora lo que tienes tú, titán. Los enfermeros se ocuparán de tu amo». El coloso se tendió sobre un colchón vacío que se hallaba al lado del de Hussein, después de haberse quitado la ropa sin ayuda de nadie. Una herida casi idéntica, también en el omóplato, pero el derecho en lugar del izquierdo, manifestó el médico. Parece que el que les tiró quiso dar un golpe doble. Aquí la cosa va a ser más fácil. Lo que es a ti, ni aunque la bala hubiese sido de falconete, te hubiese volteado. Durante la operación, que duró algunos minutos, Tabriz no emitió una sola queja, y cuando oyó el ruido del metal en la vasija, preguntó: «Turquestana, doctor, exactamente igual a la otra, el miserable». «¿Conoces al asesino? ¿Es un estepario como tú?» «Sí, capitán, un falso camarada al que encontraré un día y mataré como un chacal, no obstante ser sobrino de un beg y pariente de mi señor». «Calla ahora y piensa en curarte. Los enfermos no deben hablar. Todavía una palabra, señor. ¿Respondes de la vida de mi señor? ¿Crees que vivirá?» «Pienso que ya no corre ningún peligro. Dentro de un par de días podrá hablar, pero por ahora debe estar completamente tranquilo. A ti te asaltará la fiebre muy pronto. Aguántala». Abandonó la tienda hospital y pasó a otra pequeña que se hallaba a poca distancia y contenía un catre de campaña, una mesita y una silla, todo en bastante mal estado. Se sentó, encendió un cigarro y extrajo del bolsillo el sobre que había caído de la faja de Hussein. «Puede ser un documento importante», murmuró abriéndolo. Contenía 2 hojas de papel, pero debía ser muy grave lo que en ellas estaba escrito, porque el facultativo había experimentado un sobresalto y enarcado las cejas. «Un complot contra el general Abramov y el emir», exclamó espantado. «Hizo muy bien en escapar a Djura Bey, y estos 2 eran los encargados de asesinarlos. No valía la pena sacarles las balas para tener que meterles más tarde una docena. Veremos lo que dirá el Khan de Bukhara».